Y aquí es donde se observa la comparación entre el diagrama, utilizando nodos por las líneas rojas, y su apariencia física, utilizando cables, que son las líneas verdes, que igual podrían de ser de cualquier otro color, no necesariamente serían verdes. En un circuito cerrado siempre ocurren tres cosas: voltaje, corriente y resistencia. En los elementos de un circuito siempre recae una cierta cantidad de voltaje. Esto depende de cómo estén conectados, si son en serie o en paralelo. Esto será lo que será mencionado más adelante. El voltaje que recae en cada elemento del circuito se marca poniendo el símbolo de V y la polaridad en cada elemento. Poniendo estas marcas en los elementos del circuito es como yo puedo identificar que en cada elemento recae un cierto nivel de voltaje. Es decir, tomando este ejemplo como referencia, yo puedo preguntar ¿cuál es el voltaje que hay en la resistencia 1? Pues es el que está aquí indicado, ¿no? VR1. Si yo me pregunto cuál es el voltaje que hay en la resistencia 2, pues yo debo indicar que es VR2, que es el que está aquí marcado. Ojo, aquí yo he puesto el positivo y el negativo que corresponde al voltaje. No se confundan, no tiene nada que ver con la resistencia en sí. Se refiere a la polaridad del voltaje que recae en la resistencia. La resistencia no tiene polaridad, como ya lo he mencionado anteriormente. Por eso mismo están pintadas de azul, porque esta polaridad, este positivo y negativo, no tiene nada que ver con la resistencia en sí. Esto mismo ocurre al hablar de la corriente. Por los elementos de un circuito siempre pasa una cierta cantidad de corriente. Esto depende de cómo estén conectados. La corriente que pasa en cada elemento del circuito se marca poniendo el símbolo de la I en cada elemento y una flecha que indica su dirección, tal cual como fue en el voltaje, pero cambia un poco el símbolo. En el voltaje era positivo o negativo y aquí usamos flechas. Poniendo estas marcas en los elementos del circuito es como yo puedo identificar que por cada elemento pasa una corriente. Entonces, si yo me pregunto cuál es la corriente que pasa por la resistencia 1, pues aquí ya puedo identificar que es la IR1, así es como la debo de llamar, ¿no? IR1. Si yo me pregunto cuál es la corriente que pasa por la resistencia 2, aquí está IR2, muy sencillo. Se pueden dar cuenta que yo aquí tengo remarcada una tercera indicación de la corriente, que es la corriente total que fluye por el circuito. Y aquí nos dice el nodo positivo de la fuente, que es este que está aquí. El nodo positivo de la fuente de voltaje tiene señalizada su corriente como IT, lo cual significa corriente total, la cual siempre se considera importante para el análisis del circuito. Esto es como hablar del voltaje, pero yo no puedo poner el símbolo de la corriente sobre la fuente, porque pues ya va ahí el voltaje. La corriente, como es algo que fluye, se señaliza desde la corriente total, como es algo que fluye, se señaliza desde el nodo del cual parte el positivo de la fuente. Y todo este análisis de conceptos nos permite concluir lo siguiente. Esto es lo que ocurre en un circuito cerrado. La fuente de voltaje, VT, envía un flujo de corriente a través de todos los elementos del circuito. Y esto también induce una caída de voltaje en cada elemento del circuito. Esto es un ejemplo de un circuito cerrado con sus características bien definidas. Esto significa que cuando se le pida en algún ejercicio que indique todas las características de un circuito, haga su diagrama de esta forma. Debe incluir los componentes, tanto la fuente de voltaje como los componentes que reciben la energía, sus nodos bien dibujados y sus magnitudes, los voltajes que recaen en la fuente, los voltajes que recaen en los componentes y las corrientes que pasan por los componentes. Siempre debe estar indicado así. Nota, y esto es para observar sobre cómo se utiliza. El voltaje siempre se debe de decir que recae en los elementos y la corriente siempre se debe de decir que pasa por los elementos. El voltaje no se puede decir que pasa por la resistencia, se debe decir que recae por la resistencia. Y la corriente se debe de decir que pasa por esta resistencia, no que recae en esta resistencia. ¿Por qué? Porque para eso es el símbolo que indicamos aquí en de la corriente, porque tiene una dirección de un flujo, o sea, viene de este lado, pasa por aquí, pasa por acá. Entonces la corriente siempre se debe de decir que pasa por un elemento, ya sea R1 o que pasa por R2, pero el voltaje recae.
Por eso tiene aquí indicados los símbolos de la polaridad, porque de este lado hay un mayor voltaje que de este. Entonces cuando pasa de aquí para allá, ya cayó cierto nivel de voltaje. Entonces recayó cierto voltaje en el elemento del circuito. Entonces, nomás para repasar, el voltaje recae en los elementos del circuito, la corriente solo pasa por los elementos del circuito. ¿Sí? Esa es la forma correcta en la que se debe de mencionar cómo ocurren los fenómenos en un circuito. Cuando se le pida que encuentre todos los valores de un circuito, deben de estar en esta lista, indicando siempre a cuánto equivale el voltaje total, que es generalmente siempre el de la fuente, el voltaje de la resistencia 1, dependiendo, por ejemplo, en este ejemplo tenemos dos resistencias, que es R1 y R2, entonces tendríamos que indicar el voltaje que hay en R1 y en R2, que sería el voltaje R1 y VR2. La corriente total, que también es importante, que es IT, la corriente que fluye por la resistencia 1, que será IR1, y la corriente que fluye por R2,